Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. A la luz de estos versículos que hemos leído, titulé el mensaje: el hombre que asombró a Jesús, el hombre que maravilló a Jesús, el hombre que impresionó a Jesús. Hoy vamos a ver cómo es que este hombre impresionó, asombró y maravilló al Señor, como ninguno lo había hecho en el ministerio terrenal de Jesús. Y vamos a aprender también cómo nosotros debiéramos de asombrar y maravillar a Jesús en medio de los problemas y las dificultades que tenemos. El hombre que asombró a Jesús, en primer lugar, vemos que era un hombre gentil y romano. No era judío. El hombre que maravilló a Jesús no era israelita, no era sacerdote, no era profeta, no era rey, no era escriba, no era fariseo, no era saduceo, no era algún otro rabino, era un hombre gentil. ¿Y quién era un gentil? Gentil era todo aquel que no era judío y que era ajeno al pacto, a la promesa, a la alianza, a los mandamientos que habían sido entregados por el Señor al pueblo de Israel. Eran como extranjeros y advenedizos. Realmente el gentil era visto como un perrillo o perrito, como alguien que no tiene herencia en el reino de Dios. Pero este hombre era gentil, era romano. El hecho de que alguien fuera romano, ciudadano, era un lujo y era un gran privilegio. En todo el mundo, el que tenía pasaporte romano podía viajar a cualquier parte del imperio, de los países y las regiones conocidas desde entonces sin ningún problema. Era como tener la ciudadanía ahora de los Estados Unidos o de Canadá o de Suiza. En cualquier parte, a un suizo, un canadiense y un estadounidense, pero más el suizo y el canadiense, en cualquier parte entra. Pero este hombre no solo era romano con ciudadanía, sino que era un soldado y además de soldado era un centurión. El hecho de que fuera soldado ya le ponía en un rango realmente elevado por encima de la población. El ejército de Roma era muy apreciado, era muy bien pagado. Pero este era además un centurión. ¿Y quién era un centurión? Vamos a explicarlo de esta manera. El ejército romano se dividía por legiones, así se le llamaba. Y una legión estaba contenida por 6,000 hombres. Y esta legión a su vez estaba dividida en 60 centurias, es decir, 60 grupos de 100. Y a estas 60 centurias, un soldado era el que tenía bajo su cargo a 100, 60 hombres.
Y estos eran los mejores soldados del ejército. ¿Por qué? Por la experiencia, por el entrenamiento, por los logros obtenidos, por la disciplina, por la entrega, por la lealtad al imperio romano. Además, era el hombre que tenía la capacidad en batalla de dirigir para avanzar, para detenerse o para retroceder. Y era el hombre responsable prácticamente dentro de las unidades de 100 hombres, esos 60 hombres, tenían la responsabilidad de ganar las batallas. De tal manera que no era cualquier hombre. Sin embargo, en el contexto de la historia de los judíos y del pueblo de Israel, un centurión en la presencia del pueblo de Israel era una ofensa. ¿Sabe por qué? Porque Israel estaba siendo subyugado, estaba siendo esclavizado por el imperio romano. Entonces, un centurión o un soldado romano lo miraban con desprecio, lo miraban con odio, lo miraban como alguien que les estaba haciendo daño. Entonces, este hombre, sin embargo, se acerca a Jesús, este gentil, este romano, este centurión, se acerca a Jesús aunque no conocía las Escrituras, no era religioso, no era un discípulo de Jesús, pero él se acerca a Jesús y Jesús no le rechaza. Esto es una lección para nosotros. Esto es una lección para los inconversos. Alguien que pueda estar aquí y no sea cristiano o que escuche a través de la radio. No importa quién sea usted, cuál sea su trasfondo, a qué se dedique. Si usted se acerca a Jesús, Jesús no le rechaza. No importa si sea un odiado romano del ejército que oprimía a Israel. Pero si se acerca a Jesús y se acerca confiadamente, el Señor le recibe. Nosotros, si somos hijos de Dios, con mayor razón, nunca creamos la mentira que no podemos acercarnos a Jesucristo libremente. Ya nos recuerda la carta a los Hebreos que dice que Jesús nos abrió el camino por medio de su ofrenda única, santísima, nos rompió el velo y nos abrió el camino para que podamos entrar o tener acceso libre al lugar santísimo de nuestro Dios. El Señor Jesucristo siempre recibirá al que se le acerque, no importa cuál sea su trasfondo. El hombre que asombró a Jesús, que lo maravilló. En segundo lugar, vemos que era un hombre que dijo a Jesús su problema. Se lo dijo de manera abierta, sencilla, sin rodeos, sin argumentos o sin adular al Señor Jesucristo. Vemos la sencillez de acercarse a Jesús y decirle de manera humilde, porque él podía sentirse por su rango militar y por su importante puesto en el imperio romano, sentirse superior a muchos. Sin embargo, vemos la humildad, la sencillez y el respeto con el que se acerca a Jesús. Dice en la última parte del versículo 5 que vino a él un centurión rogándole. Ahí la palabra rogar significa no venir con un discurso elaborado, no venir ya con palabras y frases hechas. Significa palabras que brotan de lo más profundo del corazón. Significa un clamor que brota de las entrañas de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Algo que no es planeado, algo que no es para impresionar ni con bonitas palabras. Sencillamente, humildemente se ruega y se suplica. Eso es lo que significa rogar. Así lo hizo este hombre. Vea lo que dice el versículo 6. Estamos viendo el segundo punto, un hombre que dijo a Jesús su problema, pero se lo dijo también rogando y suplicando. Versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado, mi esclavo, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que le dice, de manera sencilla, directa, Señor,
mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Cuando él dice Señor, le está reconociendo a Jesús que no era un profeta más, un maestro más, un judío más, un religioso más. Le está reconociendo un lugar privilegiado, porque los centuriones o los romanos a quienes le decían el Kyrios o Señor era al emperador del Imperio Romano, era al César. A él se le tenía que decir Señor, pero él está usando ese título de grandeza, de honor, de alguien que viene en nombre del que tiene todo poder, le dice Señor. Y luego le dice mi criado. Esto es interesante describirlo. Cuando él está hablando del criado, está hablando de su esclavo. Y hay que recordar que el esclavo en los tiempos bíblicos era un objeto de propiedad más de otra persona que lo había comprado. Era un objeto que podía utilizarse como él quisiera. Podía tener la autoridad incluso de quitarle la vida, de golpearlo, de maltratarlo, de darle comer o no comer. Lo trataba como un objeto. Era un esclavo. Nadie trataba realmente muy bien a los esclavos. Se les daba lo mínimo, como a un animal que tiene que comer para seguir trabajando. Se les daba un lugar como se guardaban los caballos o los bueyes, los otros animales, para que no se muriera y siguiera trabajando. Los criados no tenían ningún derecho a nada, ni derechos morales, espirituales, ni derechos civiles, ni derechos legales, ninguno. Se les trataba como herramientas de trabajo. En algunos escritos que algunos historiadores sacan para enseñar cómo se trataba un esclavo, es interesante leer la historia de un hombre que tenía una granja y tenía esclavos, y tenía animales, y tenía instrumentos de labranza. Y él en su escrito dice, tengo mis herramientas, dice, y tengo 3 tipos de herramientas. Una herramienta articulada, otra herramienta que no es articulada y otra herramienta que es muda. Y la herramienta articulada es mi esclavo. La herramienta no articulada es mi caballo, mi buey, mi asno. Y la herramienta muda es el arado o el instrumento de labranza. Así lo trataba. Pero este centurión trata con amor, con compasión a su esclavo, como la mayoría no los trataba. Entonces, cuando él está diciendo la realidad de su criado y se acerca al Señor, está reconociendo que es a Jesucristo quien puede contarle su problema. Es a Jesucristo el que puede acudir porque él sabe que no hay otra solución, no hay quien más haga un milagro para su criado. En otras palabras, le dice, mi esperanza, Señor Jesús, está en ti. Mi confianza está en ti. He oído que haces milagros. Creo en tu palabra. Yo creo que tú tienes poder para sanar a mi criado. Por eso vengo a decirte cuál es el estado de él. Es un estado de muerte. Mis queridos hermanos y hermanas, si este gentil romano se acerca a Jesús y le cuenta su problema de manera abierta, sencilla y humilde, ¿acaso nosotros como hijos no debemos de contarle nuestros problemas cuando vemos que la situación es difícil en algún área de nuestra vida? A Él tenemos que acudir, a Él tenemos que contarle nuestros problemas, a Él tenemos que suplicarle antes de ganar la batalla, hablando, diciendo, convenciendo, arreglando, haciendo muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay que orar primero, hay que suplicar y buscar en primer lugar a Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, derrame ante el Señor su vida, derramemos nuestra vida y Él derramará su misericordia sobre nosotros. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Busquémoslo a Él y lo encontraremos. Ya Jesús le dijo a todos los cansados, trabajados, les dijo, vengan a mí.
los que estén cansados de la vida, los que estén trabajados, los que estén arruinados, los que estén enfermos, los que tengan toda clase de carga, vengan a mí, yo los haré descansar. Dios había dicho a través de uno de los profetas en el Antiguo Testamento, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Si ustedes vienen a mí, yo estaré con ustedes. Hagámoslo de esa manera. Hagámoslo como lo hizo el centurión, aquel hombre que maravilló a Jesús. Vemos también que este hombre tuvo confianza en Jesús. Tuvo confianza en Jesús. Y también tuvo una respuesta inesperada después que él le cuenta su problema. Oiga lo que dice el versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y les sanaré. Yo iré y les sanaré. Qué respuesta tan extraordinaria le dio nuestro Señor Jesucristo a un gentil, a un romano. Jesús pudo ver en él humildad, sencillez, valentía, fe. No dudó en acercarse a él, no dudó en contarle su problema. Y la respuesta inusual de Jesús fue esa: yo iré y le sanaré. Vemos que Jesús hizo muchos milagros, pero en ninguno de estos milagros Jesucristo había dicho, yo iré personalmente y le sanaré de esta manera como se lo está pidiendo un gentil. Cuando se le acercaron a él, la mujer sirofenicia, por ejemplo, una mujer que no era judía, más bien Jesús le dijo, perdona, pero no es el tiempo. He venido primero a las ovejas perdidas de Israel. No es bueno darle el pan de los hijos a Israel, dárselo a los perrillos, a los gentiles. Pero en este caso es una respuesta inesperada para muchos. Inesperada. Jesús hizo más y le respondió de una manera mucho más abundante de lo que este hombre esperaba. Es cierto que tenía fe. Es cierto que creía que iba a hacer el milagro. Pero nosotros debemos de ver ese ejemplo y ponerlo por obra, tener plena confianza en él. Lo impresionante de esta respuesta es que Jesús se atreve a decirle, yo iré a tu casa, siendo gentil y siendo romano, sabiendo que la ley decía que un judío no podía ni debía entrar ni visitar una casa de un gentil, porque entonces se contaminaba. Por el hecho de que era de un gentil, ya era inmunda esa casa. Pero también porque el gentil tenía adentro de esa casa muchas cosas, incluyendo animales, que no eran puros. Entonces el judío tenía prohibido completamente entrar a la casa de un gentil. Pero Jesús no está viendo religiones, no está viendo ese tipo de mandamientos. Jesús da respuesta al que le busca sinceramente. No importa su condición, no importa si es religioso, pero quiere salir de ahí y buscar a Jesús, Jesús estará dispuesto a hacer más de lo que le pide. Y en el caso de nosotros que somos sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará más abundantemente de lo que le pedimos? Si le pedimos con fe, el Señor dice que nos puede dar más abundantemente de lo que le pedimos también. Hagamos igual que este centurión. Para él no hay rango social, político, económico, religioso. El que lo busca, lo encuentra. Ahora Jesús se va a sorprender, no porque ignorara lo que iba a decir, se va a maravillar de la respuesta de este hombre. Porque lo normal hubiera sido que cuando el centurión oye que Jesús le dice, yo iré y le sanaré, inmediatamente le hubiera dicho, Jesús, gracias por este gran privilegio que me concedes. Ahorita mismo está preparada mi casa, mis soldados y mis criados nos guiarán, nos llevarán, nos acompañarán, habrá una comida para ti, te recibiremos en un buen lugar, es un honor tenerte allí. Eso
es lo que se hubiera esperado. Pero ya vamos a ver más adelante que la respuesta que él da es la que sorprende a Jesús. Lo que debemos de seguir manteniendo en este momento, la idea es que Jesús, cuando alguien se le acerca con humildad, con confianza, con palabras directas y sencillas, sabiendo y creyendo que Él puede hacer un milagro, siempre le dará una respuesta positiva. Porque en otras palabras, el centurión le estaba diciendo a Jesús: no tengo otra esperanza, ya no hay otra salida, no veo quién pueda hacer más por mi criado. Aunque no lo dice la Escritura, seguro por la posición económica ya había llevado a médicos y no lo habían podido sanar. Era un caso incurable, era un caso de muerte, y entonces él tiene a su única esperanza en Jesús. Y al Señor le agrada que nosotros tengamos como única esperanza a Él. Pedro lo diría en estas palabras: Señor, si yo me voy de ti, si me alejo de ti, ¿a quién iré? Él dijo: ¿a quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No me puedo ir, no me puedo apartar de ti, Jesús. Recordamos el salmista también que en medio de la soledad, del peligro de muerte, en el peligro de fieras, en el peligro de los viajes que iniciaban en esos caminos que eran desolados, dice el salmo que alza sus ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde, oh Dios, vendrá mi socorro? ¿Del hombre? No. ¿De alguna cuestión humana? Tampoco. Él mismo responde por el Espíritu. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, nuestra ayuda en última instancia viene de Cristo. Uno se encuentra a veces en circunstancias en que ya no puede hacer nada humanamente. Entonces venimos a Jesús como nuestra esperanza. Tengamos confianza en Jesús, en Él. Él nos comprende, Él nos entiende. A veces nosotros no nos entendemos ni a nosotros mismos, y a veces no comprendemos al otro, pero Jesús sí nos comprende. Nuestros dolores, nuestra soledad, nuestra angustia, nuestra aflicción, aunque no lo digamos, Jesús es el único que se compadece de nosotros, porque nos conoce. Él es el único que nos comprende. A Él acudamos. El hombre que maravilló a Jesús, oiga cómo le responde: creyendo la palabra de Jesús. Punto número 4. El hombre que creyó la palabra de Jesús. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué palabra extraordinaria de fe la que dijo este gentil romano. Prácticamente no había conocido plenamente a Jesús, pero tenía fe para buscarlo. No dijo: Señor, no vayas a mi casa, porque mi criado, que es mi esclavo, no es digno de que entres ahí donde está él. Porque donde está él es un lugar no muy limpio, es un lugar pequeño, él no está bien vestido. No, él no habla de su criado y su esclavo. Él le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Y luego agrega esa preciosa verdad: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Dos cosas allí. En primer lugar, en esa frase que él dice, él se reconoce pecador. No soy digno, Señor. El que reconoce su impotencia e incapacidad ante Dios va en el camino de recibir un milagro. El que se reconoce como un pecador necesitado está en el camino correcto para recibir una respuesta del Señor. El que se presenta al Señor no con su propia dignidad ni capacidad, va en el camino correcto para recibir un milagro.
Pese a que este hombre, como hemos explicado, tenía una reputación ante el imperio excelente, una posición económica alta, social igual. Él conoce cómo es su vida y él sabe que es indigno. Al decir esta frase está reconociendo por contraste la grandeza del Señor, la santidad de Él, y le dice: Señor, tú eres tan santo, tú eres tan puro, tú eres tan perfecto, tú eres tan divino. Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. No soy digno. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta frase de fe verdaderamente era fe. Esa sí era una palabra, una expresión de fe. Era creer en la palabra dicha por Jesús. Si el Señor Jesús lo dice, se cumple. Si el Señor lo dice, se hará. Si el Señor lo dice, ocurrirá. Era creer que la palabra de Jesús tenía autoridad para sanar presencialmente, pero también a distancia. Por eso es que este hombre maravilló a Jesús. Dijo: este tiene tanta fe que está creyendo lo que otros ni se imaginan ni creen, que mi palabra tiene poder a la distancia, que rompe la frontera del tiempo, del camino, de la distancia. La palabra dicha por el Señor Jesucristo, decía el centurión con esta frase, es poderosa y la oye la enfermedad aunque esté a kilómetros de aquí. La oye el demonio aunque esté a kilómetros de allá. De aquí o allá. La oye. Las circunstancias oyen la palabra dicha por el Señor cuando Él la dice. La palabra de Jesús, en otras palabras, está creyendo este centurión, es como la presencia misma. Cuando le dice al Señor Jesús: no vayas a mi techo, mi casa, di solamente la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Le está diciendo: Señor, tanto tu presencia física como tu palabra, el resultado es el mismo, mi siervo va a sanar. Tu palabra es como tu presencia misma, tiene tu autoridad cuando se dice: Señor, no vayas, no es necesario. Tu palabra es tu autoridad, tu palabra eres tú mismo. No hay separación en tu palabra, tu autoridad y tu presencia misma. Con razón, mi hermano, mi hermana, este hombre impresionó gratamente a nuestro Señor Jesucristo. Por la frase, pero también por lo dicho anteriormente: no soy digno. El camino correcto para que recibamos un milagro en nuestra vida, para que Dios cambie las circunstancias, es reconocer que somos indignos también. Es cierto que cuando creímos en Jesucristo, Él nos hizo dignos por la sangre de Cristo para ser salvos. Pero aún así, por nuestros propios méritos, seguimos siendo indignos. Ese es el camino correcto. Creamos que la palabra dicha por Jesús tiene poder. Creámoslo. Creamos que la palabra de Jesús es la misma autoridad y presencia de Jesús. Cuando la palabra de Dios está escrita, cuando Jesús dijo algo, el Señor dice algo y el Espíritu Santo toma esa palabra y me la dice a mí, creámosla porque es la misma presencia y la misma autoridad del Señor. El hombre que maravilló a Jesús entendía que la autoridad y el poder en la palabra de Jesús estaban perfectamente coordinados. Punto número 5. El hombre que entendía la autoridad de la palabra de Jesús. Versículo 9. El centurión le dice: Señor, yo entiendo cómo funciona tu palabra, tu poder y tu autoridad espiritual, poderosa, divina, porque yo lo entiendo y lo ejerzo en lo humano. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo que rendir también cuentas. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro soldado le digo, ven, y viene. Y a mi siervo, a mi criado, a mi esclavo le digo, haz esto, y lo hace.
En otras palabras, el centurión está diciendo, todos los poderes están a la disposición de Jesús, porque tiene autoridad. El poder divino está sujeto a la autoridad divina. El poder separado de la autoridad es destructivo y puede causar daño en lugar de ser algo bueno. Lo voy a explicar un poco más adelante. Lo que está diciendo aquí el centurión es, Señor, tú tienes autoridad en el cielo y en la tierra, y por lo tanto la palabra que dices tiene poder. No está separada la autoridad de tu poder. Un ejército tiene poder con sus armas, pero si ese ejército no está bajo la autoridad de un comandante general, de un ministro, de un presidente, de una nación, de los poderes de la nación, por sí solo el ejército, ese poder puede parar haciendo cosas que no están bien. La misma bomba atómica, si no estuviera controlada bajo la autoridad de algunas naciones que han hecho pactos de paz, pudiera usarla alguien para destruir a su antojo. Y cualquier otro tipo de poder. El poder tiene que tener autoridad. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos de tener esta certeza y debemos decir en otras palabras lo que dijo el centurión, decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres un hombre de autoridad plena espiritual. Tú has dicho que te ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo lo creo. Si tú le dices al demonio, vete, el demonio se va. Y si le dices al demonio, ven, el demonio viene. Porque al final te hace caso. Señor, yo sé que al decir tu palabra a la enfermedad, vete, la enfermedad se va. Y si tú le dices, quédate, se queda. Si tú le dices a la tormenta, cálmate, la tormenta se calma. Señor, yo creo que si tú dices la palabra, en cualquier problema que yo tenga, si tú dices la palabra, se va a cumplir. Esa es la fe que debemos de tener. Esa es la fe que maravilló a Jesús. Esa es la fe que lo impresionó y lo asombró. Recuerdo el testimonio de un pastor lleno del Espíritu Santo y bíblico también. Recordemos que el Señor Jesucristo a sus discípulos en más de una ocasión les dio autoridad sobre los espíritus inmundos también. Y nosotros debemos saber que Jesús tiene plena autoridad y poder, pero también se nos ha delegado esa autoridad y ese poder. Si ustedes se recuerdan, en uno de los pasajes del Evangelio dice, y Jesús llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Y ellos experimentaron ese poder. En otro pasaje dice, regresando los 70 con gozo, le dijeron al Señor Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les di esa autoridad. No me sorprende, eso es lo normal. A mí me obedecen, ustedes también, a ustedes también deben obedecerle. En otro texto de la Escritura dice, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero lo creemos, lo ponemos por obra, es palabra dicha por el Señor Jesús. ¿Creemos en la palabra dicha de Él? Recuerdo el testimonio de un pastor, a eso regreso en este momento, lleno del Espíritu Santo y con conocimiento de la Escritura. Estaban en una reunión y eso no suele suceder, pero hubo esa manifestación. Estaban allí, estaba todo tranquilo y de repente, de la nada, comenzó a haber un viento tan fuerte y tan repentino que entró hacia la habitación donde estaban, sacudió fuertemente la cortina y se movió la silla. Y él pudo discernir que era un demonio el que quería intimidarlos, meterles miedo, interrumpir, estorbar. Pero él no pierde la calma y le dice, demonio, en el nombre de Jesús, te vas de aquí.
Entonces se movió la silla y se hizo un movimiento así. Pero en el acto le dijo, no te vas, regresa, deja la silla en su lugar. Sí, mire qué fe. Yo digo que este pastor también maravilló a Jesús. Y dijo, mi hijo, sí verdaderamente que cree que tengo todo el poder y toda la autoridad. Porque en el nombre de Jesús fue que hizo esa proeza, esa acción en el nombre de Cristo Jesús. El hombre que maravilló a Jesús dijo en el versículo 10, punto número 6. Al oírlo Jesús, oiga, se maravilló, se asombró, se regocijó y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, mire, con toda certeza, que ni aún en Israel, todo Israel, he hallado tanta fe. Qué tremendo. Tremendo para Israel, pero qué recompensa para aquel gentil romano que con humildad, sencillez, le dijo su problema al Señor, teniendo plena confianza que Jesús haría algo por él, creyendo en la palabra de Jesús y en la autoridad que él tenía. Se maravilló. Entonces, veamos, en ninguna otra parte de la Escritura dice que alguien maravilló a Jesús. Es cierto que Jesús habló de Juan el Bautista diciendo, no hay profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Es cierto que alabó a aquella mujer que derramó un perfume y le dijo, ¿por qué dicen que es un desperdicio? Ella lo está haciendo para ungirme cuando vaya a la tumba. Y donde se predique el Evangelio, se contará la historia de esta mujer. Él alabó la fe de muchos, pero ningún texto dice se maravilló. Ahora, el hecho de que no diga en otro texto no quiere decir que no se pueda cumplir en nosotros. La Escritura está aquí, escrita para que nosotros también podamos maravillar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podamos atrevernos a creer, que tengamos una fe santamente atrevida, creer que Dios puede hacer lo imposible. Nosotros a veces más miramos lo negativo, miramos las cosas que no van a suceder. Cuando nos vienen los problemas y las dificultades, dicen, no, es difícil, no va a pasar, no va a suceder. No, ya he orado tanto y no aparece la solución. No, es difícil, yo creo que Dios no quiere. Nosotros vemos más el aspecto negativo y positivo de la palabra de Jesús que el lado positivo. Vemos el lado más negativo. El centurión no. El Señor Jesús se maravilló cuando él le dijo, no, di solamente la palabra y mi siervo sanará, porque yo conozco la autoridad y el poder. El centurión sabía que la autoridad y la fe van de la mano. Y ni siquiera los mismos israelitas participarían, algunos de la salvación y otros del banquete del reino de los cielos. Jesús lo alabó entonces y se maravilló por su fe sencilla, directa, genuina, por su humildad y por su fe atrevida, no por ser centurión. La pregunta, si un gentil asombró y maravilló a Jesús, ¿acaso nosotros los hijos de Dios, usted y yo, los cristianos, no podemos asombrar a Jesús también? ¿Creen que podemos? Sí podemos. Si podemos tener un poquito de fe y creer lo imposible, porque la palabra de Dios y de Cristo lo está diciendo, miraremos la gloria de Dios, miraremos el milagro hecho en nuestra vida. Él puede hacer lo imposible. Y cuando usted diga,
ahora que la cosa se puso más difícil, ahora voy a ver la gloria de Cristo. Ahora que veo que no hay solución humanamente, yo veré la gloria de Dios. Yo he de ver un milagro de Cristo. Confío en que Él me dará la salida. Confío en que no me dejará avergonzado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jesús, donde encuentra fe, hace un milagro. Donde no halló fe, no hizo milagros. Ahí en uno de los evangelios dice que fue a una ciudad donde había tanta incredulidad y no hizo milagros. La incredulidad estorba el poder. La incredulidad no agrada al Señor, lo ofende. Donde haya genuina fe, el Señor se maravillará. Pero donde no hay fe, va a haber frustración, desánimo y no va a suceder nada. Por eso, oiga bien, el pasaporte para ver un milagro y una respuesta de Jesús es una fe sencilla en la palabra que Él pronuncia, en la palabra de Dios. Con mucha tristeza y dolor Jesús dice, en contraste con el gentil romano, dice, ni los que tenían las promesas, el pacto, los mandamientos y vieron la gloria de Dios en el tiempo pasado, ni siquiera ellos, muchos de ellos serán salvos. Versículos 11 y 12. Ahí habla de la incredulidad del pueblo de Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, de todas partes del mundo. Del occidente ya estaba hablando y profetizando Jesús acerca de nosotros, que en el globo terráqueo apunta hacia el occidente. Nosotros somos parte del occidente lejano. Y dice ahí que del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ustedes y yo, que no somos judíos, pero hemos creído en Jesucristo, nos vamos a sentar en el banquete del reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Versículo 12, mas los hijos de Israel o del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos de la descendencia de Abraham, Isaac, no serán salvos. Eso es lo que está diciendo ahí. No serán salvos por cuanto rechazaron a Jesús y su palabra y su evangelio. Ya Israel tenía una historia larga de haber entristecido, rechazado el mensaje de Dios y de matar a los profetas que el Señor le enviaba. Ni siquiera iban a participar muchos de ellos. El hombre que maravilló a Jesús recibió el milagro de él. Punto número 7. El hombre gentil que recibió el milagro de Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra a la distancia hizo el milagro, la palabra de Cristo. Jesús no despreció a aquel hombre, lo recibió porque venía con un corazón humilde, sencillo y con fe, y mostrando amor para su criado. Hizo el milagro. Escuchó sus ruegos, vio que él confiaba plenamente en él, vio que tenía discernimiento, que la autoridad y el poder y la fe siempre van de la mano. El creer en la palabra de sanidad, de salvación, hace que ocurra el milagro. La fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Él, es el poder que anula y vence la distancia. Voy a repetirlo. La fe en la palabra de Jesús es el poder que anula y vence la distancia y los obstáculos. Y voy a repetir lo que dije hace unos minutos. La fe es el pasaporte para la salvación eterna y la sanidad.
la fe en la palabra predicada y la fe en la palabra dicha para sanidad y para libertad en nuestras vidas. En otras palabras, hombre y mujer que pueda estar escuchando aquí o a través de la radio que no sea cristiano todavía, no importa de qué raza es usted, no importa cuál es su posición social o económica, no importa si es noble o plebeyo, no importa. Usted puede acercarse a Jesús y si lo hace con humildad y sencillez, el Señor lo salvará, lo perdonará y hará un milagro en su vida. Si viene a Jesús de manera humilde y sencilla. Y para los que somos creyentes, si hoy nos acercamos a Él con ruego, con súplica, con humildad y creemos que la palabra que hemos escuchado hoy se hace vida y realidad, ocurrirá el milagro en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Pónganse de pie. Resumiendo el mensaje, el hombre que maravilló a Jesús, siendo gentil y pagano, puso su confianza y su fe en el poder de la palabra de Jesús. Recibió el milagro, pero asombró y maravilló a Jesús. Hoy el Señor espera que tengamos fe y confianza en la autoridad que tiene en el cielo y en la tierra y en el poder de su palabra. Yo quiero orar por aquellos hermanos y hermanas que tengan problemas y dificultades serias, pruebas grandes y difíciles. Quiero orar por aquellos hermanos y hermanas que tengan familiares en la casa que están postrados, que están en un hospital o en un sanatorio, que están en otro país y que están pasando problemas diversos. Alguien que pueda tener algún pariente lejano o en un departamento de esta ciudad o en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Aquel que tenga a un ser querido que aunque no está aquí necesita un milagro o necesita una oración, una palabra de bendición. Vamos a orar. Pasen al frente rapidito los que necesitan esa oración. Y no es necesario que nos traslademos a donde se encuentra el pariente. Digamos esta palabra, la palabra de Cristo Jesús. Y el Señor hará un milagro. El Señor hará algo sorprendente. Tengamos fe y maravillemos a Jesús. Digámosle, Señor, no está mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija aquí, pero yo voy a orar. Y yo te voy a rogar, yo te voy a suplicar, Señor, por aquel que está sufriendo. Señor, tú estás diciendo esta palabra y no importa la distancia. Aún por un amigo cercano o aún por un criado como este hombre, suplicó y rogó a Jesús. Por aquel que tenga un familiar hospitalizado o incluso en la cárcel o con problemas de tipo económico, o no se han convertido y no son salvos y andan en pecado, están en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Hoy vamos a creer la palabra del Señor Jesucristo y vamos a orar. Venga a rogarle con un corazón sencillo y dígale, Jesús, yo tomo esta palabra, yo tomo este mensaje para mí. Oro, Señor, podrá decir alguna madre, por mi hijo y mi hija que no son creyentes. Ahí donde está, Señor, tócalos y sálvalos. Señor, oro por mis hijos, o por algún hijo que está descarriado. Señor, haz un milagro en la vida de él. Señor, si tú dices la palabra sobre él, ocurrirá un milagro. Oro, Señor, por mi pariente, cualquiera que sea, usted dígalo por nombre. Señor, que necesita un milagro de sanidad, solamente di la palabra y mi pariente sanará, Señor. Aquel que se encuentra lejos y pueda estar
sintiéndose solo, pueda tener depresión, pueda tener ansiedad, pueda tener problemas, Señor, para su sustento. Di la palabra de salvación, di la palabra de sanidad, di la palabra de provisión. Y ellos sanarán, y ellos serán salvos, y tendrán provisión. Señor, aquel que se pueda encontrar en un hospital psiquiátrico, Señor, haz un milagro en su vida. Aquel que pueda estar imposibilitado, aquel que está postrado en la casa ahorita, que no puede salir, se está recuperando. Señor, di la palabra de sanidad y sanará, y sanará. Te lo rogamos. No somos dignos con nuestros propios méritos, pero tú eres digno, Señor. Y la sangre de Jesucristo nos ha hecho dignos. Señor, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. El que te cree aún en lo más difícil, en lo más imposible, tú te maravillas de que haya fe ahí. Señor, aquel que no tiene esperanzas de que se vayan a cumplir sus anhelos, sus sueños, lo que es la voluntad tuya, dale fe en este momento para decir, Señor, sé que me vas a responder. Por la fe digo que me has respondido. Sé que no me equivocaré. Sé que no me quedaré a media carrera. Sé que no me quedaré a medio camino. Sé que llegaré a la meta. Señor, venceré los problemas porque tú estás conmigo. Di solamente la palabra y los enemigos se irán. Di solamente la palabra, Señor, y la oposición cederá. Di solamente a la opresión demoníaca, vete, y se va en el nombre de Cristo Jesús. Di solamente la palabra de bendición y habrá bendición. No dejes de tener fe. No dejes de tener fe, hermana. No dejes de tener fe. Confiemos, la palabra del Señor tiene poder. Y Él está esperando que le digamos nuestro problema. Él está esperando que confiemos que Él solucionará el problema. Y Él nos responderá más abundantemente de lo que esperamos. Y digámosle, Señor, me basta tu palabra, me basta tu promesa. Y se va a maravillar. Se va a maravillar de nuestra fe. Gracias, Padre, por este pueblo que has traído hoy, que ha escuchado tu palabra. Gracias por bendecirnos, por enviar tu palabra y por sanarnos. Como dice el profeta, mas el Señor envió su palabra y lo sanó. Mas Él envió su palabra y lo salvó. Y esta palabra, Señor, ha sido dicha, ha sido predicada. La palabra, Señor, que tú dijiste. Gracias, Señor. Así como ha creído tu pueblo, así ocurra, Señor. Así como creíste, te sea hecho, le dijo el Señor a este hombre. Y te lo dice a ti que eres hija de Dios, a ti que eres hijo de Dios, así como has tenido un poquito de fe, así como has sido humilde y has venido a mí, así como creíste, así te sea hecho. Por la fe debemos decirle, gracias, Señor, dígale gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Lo he visto en la fe, ya ha ocurrido. Lo miraré en breve o en el tiempo que tú digas con mis ojos físicos. Pero ya ha ocurrido, Señor, en mi espíritu, ya ha ocurrido en la fe, en la palabra. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, y hoy quiere entregar su vida a Jesús, porque no tiene paz en su alma, porque ha fallado, porque no puede vencer pecados, porque está en esclavitud espiritual, mental, física, emocional, y porque sabe que si muriera hoy no iría al cielo. Hoy el Señor le dice, este es el día de salvación, este es el tiempo de salvación. Y la salvación viene a su vida solamente si usted reconoce que es pecador, así como este centurión que dijo, Señor, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Sí,
Si usted reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, y luego confiesa que Jesús es su Señor y cree en su corazón que fue levantado de los muertos, será salvo. Así dice esta palabra. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta palabra. Señor Jesús, vengo a ti rogándote y suplicándote que perdones mis pecados. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y de mi vida pasada alejada de ti. Hoy me doy cuenta que te necesito. Te pido que me salves. Entra a mi vida. Yo creo, yo confieso que eres el Señor de mi vida. Y creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día y te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.